Prosiguiendo con nuestro módulo de erotismo en las personas adultas mayores, vamos a trabajar a continuación lo que son los tratamientos psicológicos, sexológicos y no sexológicos para dificultades, problemas asociados con el erotismo en hombres y mujeres mayores. Comencemos con las mujeres, y aquí hay un elemento interesante que trabajar, y son, digamos, las terapias de tipo psicológico. Allí encontramos diferentes alternativas, como son la terapia cognitivo-conductual, la terapia de pareja, algo interesantísimo que ha ido saliendo en el ambiente, que es el mindfulness, ya veremos qué es eso, las intervenciones para el duelo y la pérdida, y los grupos de apoyo para mujeres. Entonces, en el primer caso, estas terapias cognitivo-conductual tienen una larga trayectoria en Colombia y en el mundo y ayudan a las personas a identificar y transformar pensamientos, en algunos casos negativos, sobre el cuerpo que envejece y su sexualidad. Esta terapia cognitivo-conductual, como su nombre lo menciona, entonces trabaja sobre lo que son los pensamientos y los comportamientos derivados de esto. Y a partir de estos elementos puede llegar a mejorar importantemente la autoimagen, reduciendo la ansiedad de la persona y haciéndola que realmente tenga una vida más tranquila. Un segundo grupo de intervenciones psicológicas es la terapia de pareja. La terapia de pareja tiene una alta, historia en el mundo y en Colombia, donde inicialmente se examinan cuáles son las dificultades que tiene la pareja, si son dificultades de una de las personas de la pareja o de ambas o de su relación, tratando de hacer un trabajo personal y de pareja, interesantemente, favoreciendo inicialmente una comunicación sexual abierta, identificando, por ejemplo, cuáles son las necesidades de cada uno de los miembros de la pareja en torno, por ejemplo, a la parte corporal, la parte sensorial, intentando aumentar esa percepción de placer durante la intimidad y volviendo esto un compromiso de ambos miembros de la pareja. Que aquí es interesante destacar esto, y es que no es realmente una responsabilidad individual, sino una responsabilidad de pareja. El mindfulness sexual hace alusión a unas técnicas de atención plena que le permiten a la persona, a la pareja, reconectar con sus sensaciones corporales, ¿sí? De tal manera que cualquier elemento que tengamos allí, digamos sensorial, puede potenciarse, y esto puede llegar a aumentar la percepción de placer durante la intimidad, ¿sí? Es una técnica bastante interesante, centrada muchas veces en elementos orientales como el budismo, de contemplación, de profunda reflexión y de un trabajo personal muy interesante de búsqueda y de reconocimiento. En cuanto a las intervenciones para el duelo y la pérdida, aquí tenemos que hablar todo lo que son los principios derivados de lo que es la psicología en la atención de esas situaciones complejas, de ese apoyo terapéutico para procesar la pérdida de una persona, en este caso de la pareja, que como les he dicho en otro momento, es uno de los duelos más, difíciles de llevar, y allí mirar los cambios en la función sexual debido también al envejecimiento, ¿sí? Los grupos de apoyo para mujeres son una instancia supremamente interesante porque son espacios seguros de confianza donde las mujeres pueden compartir con sus pares, ¿cierto? Experiencias, inquietudes, necesidades sobre su sexualidad, normalizando esos cambios y aprendiendo de la experiencia de otras personas que seguramente han hecho ese camino, ¿sí? Entonces, estos son los principales elementos de las terapias psicológicas, que como podemos ver, hay una amplia gama de posibilidades. En sexología se trabaja mucho esto,
y se hace un trabajo de educación sexual muy importante. Las intervenciones sexológicas propiamente dichas hacen alusión a lo que es la educación sexual específica, para este caso, a entrenamientos en autoestimulación, a ejercicios de focalización sensorial, a reeducación en la sensibilidad genital y a entrenamiento en la comunicación de las necesidades sexuales. Entonces vamos por partes. Siempre hacemos educación sexual en este trabajo sexológico y psicológico, pero en este caso podemos hacerla muy específica, dirigida hacia información científica actualizada sobre los cambios fisiológicos normales, naturales y cómo pueden afectar la respuesta sexual femenina. Entendiéndola podemos transformarla, ¿sí? Entonces ese es, digamos, un primer paso de hacer toda esa pedagogía de la sexualidad específica. Y pasando a un segundo elemento que puede conjugarse con esta educación sexual es el entrenamiento en autoestimulación. Ese entrenamiento hace alusión a diferentes técnicas que se pueden utilizar para descubrir zonas erógenas o de alta sensibilidad erótica y formas de placer adaptadas a los cambios corporales. Entonces, muchas veces, por ejemplo, lo que le pedimos a la persona, a la mujer, es que se reconcilie con su cuerpo, con su fisiología, con sus sensaciones, con sus emociones, y que a partir de allí comience a resignificar su respuesta sexual. Esto puede llevar a ejercicios de focalización sensorial, que son, digamos, determinado tipo de prácticas altamente estructuradas. Por eso tiene que mirarse cada persona qué necesidades tiene y cómo adaptamos esos ejercicios que enfatizan en el placer táctil, con nuestros yemas de los dedos que tienen alta sensibilidad, y sensorial más allá del coito, ¿sí? De hecho, con la pareja se le pide que hagan toda esa, digamos, inspección del cuerpo femenino, ¿cierto? Se puede hacer también personal, digamos lo que podríamos llegar a una parte como autoerotismo, pero la parte, digámoslo, de contar con una pareja hace que esto sea diferente, porque hay sensaciones que nosotros pues no nos podemos dispensar, como podría ser integrando esto con una pareja comprensiva, entrenada para esto y que realmente pueda ayudarnos a encontrar nuestra mejor versión en el plano sexual. También tenemos lo de la reeducación de la sensibilidad genital, que es básicamente reconocer esos genitales que tienen una alta sensibilidad a la estimulación y a través de unas técnicas poder mantener o recuperar la sensibilidad vulvar y del clítoris, ¿sí? Esto es supremamente interesante, que muchas mujeres han tenido, digamos, como un problema de explorar sus áreas genitales, principalmente su vulva, su clítoris, y reencontrarse con esto puede ser una cuestión muy interesante e ir creciendo en niveles de placer, de encuentro consigo misma y orientando a su pareja para que le dispense el mejor placer, estimulando estas zonas de alta, digamos, reactividad emocional. Por último, dentro de estas técnicas sexológicas tenemos el entrenamiento en comunicación de necesidades sexuales. Recuerden que siempre he hablado de la comunicación asertiva, que es tratar de decir las cosas de la manera más adecuada en el momento adecuado a la persona adecuada, ¿sí? Esto es una cuestión que se tiene que ganar, es un desarrollo de habilidades que permite expresar deseos, límites, necesidades específicas de la pareja y, por tanto, en ese diálogo sincero, ir creciendo y la comunicación bien llevada es la cuota inicial para tener una relación placentera de máximo nivel de entrega como parejas. También tenemos algunos enfoques integrativos, ¿sí? Hablamos de enfoques integrativos donde mezclamos o hacemos, digamos, un trabajo con diferentes terapias, diferentes aproximaciones, donde, por ejemplo, puede estar en una primera la terapia del suelo pélvico, la rehabilitación sexual posmenopausia, la orientación
sobre lubricantes y humectantes vaginales, el asesoramiento sobre ayudas sexuales, la terapia de aceptación corporal y la sexología corporal. Bueno, en la terapia del suelo pélvico, ¿y qué es el suelo pélvico? ¿Sí? Se entiende como un conjunto de músculos, ligamentos y tejidos que forman una especie de hamaca, ¿sí? O red de soporte en la parte inferior de la pelvis, en hombres y mujeres. Esa es una parte fundamental para mantener todo lo que es estos órganos en su posición, ¿cierto? Los órganos pélvicos como la vejiga, el útero en las mujeres y el recto. Entonces, cuando esto funciona bien, es un soporte para los órganos pélvicos y evitar así el descenso o prolapso de estos, digamos, órganos. Ayuda al control de esfínteres, tanto urinario como anal. Participa activamente en la respuesta sexual de hombres y mujeres. Por tanto, si tenemos una buena salud en este suelo pélvico, pues va a haber un mejor desempeño. Y ayuda a estabilizar todo lo que es la columna lumbar y la pelvis. Miren lo importante que es todo esto y el apoyo en el caso de las mujeres que brinda durante el embarazo y su papel crucial durante el parto. Entonces, esas son las funciones decisivas del suelo pélvico y por tanto es importante cuidarlo. Entonces, aquí vamos a encontrar que la salud del suelo pélvico es fundamental en las mujeres y hombres para poder, digamos, tener una función sexual adecuada, y en el caso de las mujeres, todo lo que tiene que ver con el embarazo, el parto, la menopausia. Cuando hay problemas de suelo pélvico, estamos hablando, por ejemplo, de incontinencia urinaria o fecal, de caída o prolapso de estos órganos pélvicos, de algunas disfunciones sexuales como dolor al tener relaciones sexuales, pero también disminución de la sensibilidad. Ese dolor puede ser dolor pélvico crónico y tener un papel importante en el no muy buen desempeño de la función sexual. Veremos más adelante los ejercicios de Kegel que pueden ayudar mucho en esa salud del suelo pélvico, de tal manera que estos ejercicios pueden fortalecer la musculatura pélvica, mejorando así la sensibilidad y ayudando a que esos problemas de incontinencia sean más llevaderos y pueden prevenirse, ¿sí? Que es lo más importante. También hay unas terapias de rehabilitación sexual posmenopausia, y es lo interesante que es todo esto. Estos programas abordan específicamente esos cambios hormonales y sus efectos sobre la sexualidad, y lo llevan a cabo muchas veces endocrinos en conjunción con lo que es el ginecólogo, y hacen un muy buen equipo y un muy buen trabajo. Hay otras terapias donde, por ejemplo, se utilizan lubricantes y humectantes vaginales, y aquí es importante la asesoría del personal especializado para seleccionar el mejor producto para cada persona, ¿sí? Eso para ayudar a la sequedad vaginal y que evitar problemas y ayudar a que haya realmente una relación sexual satisfactoria. También la asesoría sobre ayudas sexuales. Ya iremos más adelantico sobre los juguetes, que hay bastante, digamos, como expectativa por algunos. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Y aquí entonces esta asesoría sobre ayudas sexuales tiene que ver con la orientación sobre el uso de vibradores, de otros dispositivos adaptados a las necesidades de las mujeres mayores, ¿sí? Que es interesante verlo allí. También se habla de una terapia corporal, que es básicamente promover un trabajo específico para integrar positivamente todos esos cambios físicos y fisiológicos del envejecimiento en la autopercepción sexual, en este caso de las mujeres, pero también puede ser de los hombres, ¿sí? Y por último, un tema interesante que es la sexología corporal, que es el abordaje integral del cuerpo, ¿sí? Y de lo que es nuestro cerebro, nuestras cogniciones, nuestras emociones, nuestras sensibilidades, todo para mejorar toda esa conciencia corporal y la capacidad de sentir placer.
Entonces fíjense cómo todos estos elementos se van uniendo y van permitiendo que todos estos tratamientos sean personalizados de acuerdo a la historia sexual de cada hombre, mujer, en este caso mujeres, a las condiciones médicas particulares y a su situación de relación de pareja actual. Entonces básicamente se pretende es promover, digamos, como la vivencia erótica satisfactoria, adaptada a cada persona en este momento concreto, enfatizando su placer, su conexión emocional en ese desempeño. En cuanto a los tratamientos no farmacológicos, en el caso de la disfunción eréctil en hombres mayores, podemos aducir a varios elementos acá, por ejemplo, como cambios en el estilo de vida, algunos dispositivos y ayudas mecánicas, algunas terapias psicosexuales o físicas y rehabilitación, principalmente, ¿sí? Entonces vamos a ir por partes. Miremos, por ejemplo, todos esos cambios en el estilo de vida que aplican también a las mujeres, pero que en este caso a los hombres nos interesan muchísimo, como es, por ejemplo, la actividad física regular. ¿Sí? Si tenemos actividad física regular, que puede ser caminar con cierta, digamos, exigencia, caminar rápido, por ejemplo, ese ejercicio moderado, esas caminatas diarias mejoran nuestra circulación sanguínea general, beneficiando la función eréctil, ¿sí? Valga la pena decir que esto se puede hacer a cualquier edad, pero entre más temprano comencemos, muchísimo mejor. Un elemento clave es la alimentación saludable, una dieta rica, por ejemplo, en frutas, en verduras, en pescado, en aceite de oliva. Todo esto mejora nuestra salud cardiovascular y la baja, por ejemplo, del consumo de azúcar, prácticamente eliminarla, la sal bajarle al máximo, aprender a saborear los alimentos en su estado natural. Mi esposa, por ejemplo, tiene prediabetes, entonces se toma todos los jugos sin azúcar. Cuando yo lo hago, realmente encuentro un sabor interesantísimo en la fruta, ¿sí? Y he aprendido también a manejar mi dieta de acuerdo con sus necesidades. Algo importantísimo que tiene que ver con todo eso es el control de peso, ¿sí? La reducción del sobrepeso mejora significativamente la función sexual y es un propósito que podemos tener al ir haciéndolo despacito. Por ejemplo, yo nunca tomo gaseosa. La gaseosa realmente tiene muchísimos elementos que me hacen daño para mi organismo. Prefiero el agua, ¿sí? Y esto ha generado que, por ejemplo, uno baje de peso sin darse cuenta porque no está consumiendo azúcares innecesarias. La reducción del alcohol, del cigarrillo y de otras sustancias psicoactivas es importante y esto tiene unos efectos interesantes. Estos, digamos, consumos de sustancias psicoactivas pueden ir en contra, pueden ser negativos y tener unos efectos directos sobre la calidad de las erecciones, de tal manera que vale la pena repensarlo, ¿sí? Y creo que es importante irlo manejando a medida que vayamos avanzando en nuestras vidas. Y un elemento digamos, esos cambios en nuestro estilo de vida cotidiano es también el manejo del estrés. Sí, allí, digamos, es importante las técnicas de relajación, la meditación o el yoga para reducir la ansiedad, asociada a la vida en general, pero sobre todo al desempeño sexual, ¿sí? Me parece que aprender esto nunca es tarde y eso es maravilloso porque, por ejemplo, yo a veces hago prácticas de yoga y al principio mi cuerpo, digamos lo que es muy difícil, pero en la medida que lo voy haciendo, él va cediendo, va adquiriendo cierta flexibilidad y uno como que cada vez va necesitando más de ese ejercicio y comenzar de menos a más. Hay también unos dispositivos y ayudas mecánicas para la disfunción sexual no farmacológicos. Está, por ejemplo, la bomba de vacío, los anillos penianos, las férulas penianas. En el caso de las bombas de vacío, estos son dispositivos que crean una presión negativa alrededor del pene, ¿sí? Como se pueden ver allí en las imágenes, esos elementos hacen que entre la sangre al pene, ¿cierto?
y cuando ya ha entrado, sencillamente se cierra acá con un anillo y entonces queda la sangre en el pene y queda la erección, de tal manera que facilite la erección y el desempeño sexual. Posteriormente se retira el anillo y simplemente vuelve la función a su actividad normal. Lo interesante es que esta es una cuestión eminentemente mecánica, no hay necesidad de meter ningún fármaco acá. También hay algunos anillos penianos que se colocan en la base del pene para mantener la sangre dentro del mismo, prolongando la erección, ¿sí? O unas férulas penianas, que son dispositivos de soporte externo que permiten la penetración aún sin erección completa. Entonces fíjense cómo podemos tener unas técnicas, y esto nuestro sexólogo nos puede ayudar muchísimo a identificarlas sin medicamentos. También tenemos unas técnicas psicosexuales. Fíjate que estamos hablando de las técnicas no farmacológicas para la disfunción eréctil, donde básicamente la terapia sexual específica que también aplicamos en las mujeres es un abordaje de esos factores psicológicos que pueden estar implicados en parte en la disfunción eréctil, como es por ejemplo la ansiedad de desempeño, las expectativas poco realistas o los conflictos de pareja. En cuanto a estas expectativas poco realistas, es importante señalar el papel de la pornografía, ¿sí? La pornografía básicamente es una cuestión artificiosa. Allí tenemos artistas y actrices porno, ¿sí? O sea, que están haciendo una obra, digamos, cinematográfica para adultos, se espera que para adultos, pero si nosotros nos basamos en esas imágenes y en esas relaciones, la embarramos, porque realmente es lo más ficticio que puede haber. Además vende un modelo muchas veces, por ejemplo, de desvalorización de la mujer. Lo hace sentir a un hombre muy mal porque no le dura la erección la hora que dura el video, ¿sí? Ni hacer todas esas poses y posiciones y todos esos quejidos. Esto en la vida real no ocurre, ¿sí? Bien, otra de terapia psicosexual es la focalización sensorial. Esos son ejercicios estructurados que reducen esa presión de rendimiento sexual en los hombres y que reconectan con el placer. O sea, cuando usted baja la ansiedad, puede aumentar la capacidad eréctil y el desempeño, ¿sí? O sea, a niveles medios, digamos, de motivación y de estrés, en la máxima ejecución, ¿sí? A niveles muy altos, realmente también baja o muy bajos niveles de motivación. La reeducación sexual, nuevamente la retomamos acá como la adaptación a una sexualidad menos centrada en el coito y más en la intimidad global, que permite despojarse un poco de la penetración y la erección, y el mindfulness sexual, como les decía, que son esas terapias que nos permiten una atención plena para tener una baja en la ansiedad, en el estrés y dedicarnos específicamente a nuestra pareja. Hay unas terapias físicas y de rehabilitación supremamente interesantes, comenzando por los ejercicios de Kegel que les había comentado anteriormente. Entonces, estos ejercicios de Kegel son para el fortalecimiento del suelo pélvico en hombres y mujeres, que pueden mejorar la calidad de las erecciones, pero también del desempeño de las mujeres al mejorar el tono muscular de su suelo pélvico. Entonces, en la imagen ustedes pueden observar, por ejemplo, esos ejercicios de Kegel para hombres y mujeres. ¿En qué consiste esto? Vamos, por ejemplo, en el transporte público y lo que hacemos es retraer, como cuando si fuéramos a orinar, pero paramos, soltamos, paramos. Entonces usted puede estar haciendo la fila para el banco, para comprar algo, y usted puede irlo haciendo, suelta, ¿sí? Haga de cuenta que está orinando, entonces bloquea la salida de orina y la suelta, bloquea y la suelta. Esto hace que corticalicemos esos esfínteres, pero además ayuda a que todo el suelo pélvico mejore su capacidad de respuesta y su tono muscular. Esto lo hacen hombres y mujeres y ayuda muchísimo para la disfunción eréctil, pero también para la incontinencia fecal urinaria, ¿sí? Y eso lo podemos comenzar a hacer a cualquier edad. Entonces, ayuda muchísimo. La acupuntura, hay algunos estudios que sugieren los beneficios de ciertos puntos, de ciertos casos de la disfunción eréctil. Tenemos un amigo médico acupunturista excelente y él conoce perfectamente todos estos meridianos, todo este tipo de cosas
para mejorar esto, y creo que en conjunción con otras terapias sería bastante interesante. Y por último, la rehabilitación peniana, ¿sí? Especialmente importante tras las cirugías o los tratamientos prostáticos. Esto incluye algunos ejercicios específicos para mantener la salud de esos tejidos que están implicados en la respuesta sexual. Una recomendación, miren, en el mercado hay un resto de suplementos y productos, comillas, naturales, pero realmente no está demostrado científicamente su efectividad. Yo particularmente le sugeriría que no los utilizara, que no perdiera su plática en ese tipo de cosas, ¿sí? Realmente la gran estimulante, motivante es nuestro sistema nervioso central, que es el principal órgano sexual que tenemos. Vale la pena pensar en algunas formas como podemos mejorar nuestro erotismo, ¿sí? Esto tiene que ver, digamos, también con lo que podemos nosotros, digamos, como gestionarnos hacia adelante, no solamente esperar la ayuda médica o psicológica, sexológica, sino también qué podemos hacer nosotros como persona, como pareja, para mejorar nuestro erotismo, nuestra vida sexual íntima. Entonces hay diferentes elementos allí, por ejemplo, como la adaptación fisiológica, la comunicación, expectativas, la exploración y creatividad, el cuidado del cuerpo, la planificación y el ambiente amigable y de confianza, por supuesto el bienestar emocional, la diversidad de prácticas y algunos aspectos relacionales. Vamos en orden. Entonces, las adaptaciones fisiológicas básicamente hacen alusión a ese asesoramiento, a esos consejos para adaptarnos a esos cambios naturales del envejecimiento. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, artritis, o tenemos diabetes, o tenemos hipertensión, cualquier enfermedad crónica de estas, pues podemos hablar con nuestro médico y decirle, bueno, doctor, si yo llego a tener una relación sexual, ¿cuáles serían como los consejos para tener un muy buen relacionamiento y sabiendo que tengo esta condición? Entonces, o uno mismo va identificándolas, que por ejemplo puede ser en la mañana tal vez tenga una mejor disposición que en la tarde-noche, o por el contrario en la noche, ¿sí? Entonces, como cada cosa de estas es individual para cada persona, entonces cada uno y cada pareja puede ir identificando cuáles son sus mejores condicionantes allí. La comunicación y la expectativa, básicamente, estamos hablando de esas estrategias que podemos emplear para poder comunicar y expresar claramente nuestras necesidades, pero también ajustar nuestras expectativas. Si uno de joven, por ejemplo, podía tener 2, 3 relaciones sexuales coitales en una noche o tal vez más, ¿sí? Ahora sabe uno que tal vez con una está bien, en un día, en 2 días, en una semana, y debemos manejar esto. Pero como esto no se trata solamente del coito, sino que la sexualidad hemos visto que es mucho más amplia, que son las caricias, los besos, recorrerse el cuerpo, generar nuevas, capacidades sensoriales allí de reconocimiento propio, pues fíjense cómo podemos utilizar diferentes estrategias para estar durante toda una jornada activos, durante una semana, un mes, toda la vida. La exploración y creatividad tiene que ver mucho con esto que les estoy comentando, y es básicamente el tratar de descubrir nuevas formas de placer, ¿sí? ¿Cómo me puedo ir, digamos, adentrando en ese contexto? Pues explorando individualmente, en relación con mi pareja, acariciando, por ejemplo, la espalda, besándola, recorriéndola, por ejemplo, con un aceite oloroso bien rico, con la música, una comida sabrosa, un vino, lo que usted le crea, digamos, esas sensaciones de placer, como de sensualidad, por favor, tráigalas acá y explórelas con su pareja, sea muy creativo, creativa, y ojalá pueda programarlas. Yo creo que esto de la programación es importante ya a nuestra edad. Antes podía ser algo furtivo que sucedía de un momento a otro,
sin mucha preparación, pero ahora sí necesitamos tal vez tener un poquitico más de programación, de prever esto, y en el camino van a surgir cosas que no estaban programadas, pero que seguramente las vamos a afrontar. El cuidado del cuerpo, me parece que la apariencia personal es importante, el aseo personal, el oler rico, el sentirse uno agradable para sí mismo, para la otra persona, favorece la salud mental en general y la salud sexual en particular. El bienestar emocional es clave, como mantener una actitud positiva hacia la vida y hacia la sexualidad. Esto es fundamental. Hay problemas, entonces ¿cómo le damos la vuelta y lo volvemos una oportunidad, una posibilidad? Que soy un viejito cascarrabia, entonces como bajarle un poquito a eso y comenzar a decir, oiga, no tengo necesidad de estar peleando siempre, y qué bueno que lo otro, oye, ¿cómo has cambiado? Ya te noto más tranquilo, como que ya no te enganchas por cualquier cosa. Maravilloso, a mí me lo han dicho y eso da resultado. La diversificación de prácticas sexuales me parece interesantísimo. Poder ir explorando nuevas posibilidades eróticas enriquece el erotismo, enriquece la vida, nos permite llegar más lejos en todo esto y tal vez mejorar nuestra relación con nuestra pareja, tener una mejor conexión con ella y lograr mejores niveles de desempeño erótico, personal, de pareja y ese bienestar mental, de la salud en general y de la salud sexual en particular. Ya vamos llegando al tema de nuestros juguetes sexuales, pero antes de ello quiero, digamos, proponerle un tema bastante interesante del siglo XXI, en el cual se puede hablar abiertamente de los sectores sociales LGBTIQ+, ¿sí? Lesbianas, gays, bisexuales, personas con experiencia de vida atrás, intersexuales, queer y otras posibilidades eróticas e identidades de género. Ellos y ellas también, digamos, tienen su vida erótica y aquí vamos a tratar de mirar algunas formulaciones iniciales. Esto no es, digamos, una cuestión profunda, sino simplemente como, oiga, venga, ¿cómo es la sexualidad de estas personas y cómo yo puedo apoyar para que la tengan lo mejor posible desde donde yo esté, ¿sí? Como abuelo, como hijo, como padre, como ser humano, ¿cómo puedo aportar a que ese erotismo en los sectores sociales LGBTI sea lo mejor posible? Entonces, allí hablamos, por ejemplo, de lesbianas. Las lesbianas son mujeres que se gustan entre mujeres, ¿sí? Que tienen esa dirección de su deseo sexual hacia personas de su mismo sexo. Allí se habla un mayor énfasis en la intimidad emocional y conexión, una exploración sensorial amplia del cuerpo completo, una menor dependencia de la penetración y mayor valoración del contacto físico en general, aunque hay algunas mujeres que utilizan algunas prótesis como penes, digamos, para poder sentir la penetración y todo esto, y es un acuerdo a que pueden llegar ellas sin que esto sea una cuestión machista ni nada, sino simplemente dentro de todo lo que es la riqueza de su erotismo. La adaptación a cambios físicos como la resequedad vaginal con uso de lubricantes en todas las mujeres adultas mayores sucede, y el redescubrimiento del placer a través de la comunicación abierta, honesta, efectiva que permite que las parejas de lesbianas sepan qué necesidades tiene su pareja. En cuanto a los hombres gays adultos mayores, se espera una adaptación a esos cambios fisiológicos con el tiempo, ¿cierto? Prolongando tal vez más la excitación, ¿no? La mayor valoración de la intimidad y de las caricias prolongadas, la diversificación de esas prácticas sexuales más allá de lo centrado en la erección y penetración, lo cual implica una exploración de todo ese erotismo a través del tacto, de masajes, de diferentes alternativas, y nuevamente la comunicación directa sobre esas necesidades y límites físicos hacen que las relaciones eróticas entre hombres sean más placenteras y llevaderas en la adultez mayor. Las personas bisexuales, adultas mayores, pues una persona bisexual es la que siente atracción tanto por hombres como por mujeres en diferentes gradientes o niveles. Eso no interesa mucho, pero se siente atraído y puede llegar a tener relaciones sexuales con personas de ambos sexos. Entonces allí la expresión de esa atracción dual
puede evolucionar con la edad, haber una mayor flexibilidad de esa expresión erótica con la pareja, mejorar y aumentar el enfoque, la calidad de esa conexión con el género, ¿cierto? Y la posibilidad de volver a explorar esos aspectos de la sexualidad que muchas veces no habían sido expresados y que ya con el caminar del tiempo uno, digamos, como que baja un poquito los niveles de ansiedad, del qué dirán, y se relaja y puede hacer lo que quiere y expresarlo y poder decirle a la pareja qué le gusta, qué le disgusta, e integrar todas esas experiencias de vida en su expresión erótica. Con las personas trans, las personas trans entendemos aquellos seres humanos que no están muy conformes con la identidad de género asignada al momento de nacer. Entonces, por ejemplo, un hombre biológico que puede transitar hacia mujer o hacia otras posibilidades, ¿cierto? O una mujer biológica que transita a otras identidades. Entonces, esa es una persona trans. Allí, pues, interesante poder mirar la reconciliación con ese nuevo cuerpo y esa celebración de la identidad auténtica y abiertamente, libremente, adaptarse a los cambios hormonales naturales o por la terapia de reemplazo hormonal que algunas de ellas se someten. Entonces, por ejemplo, si soy un hombre biológico y quiero parecerme a una mujer o ser mujer, digamos en mi identidad de género, seguramente que tendré que utilizar determinado tipo de medicamentos hormonales para que mi cuerpo realmente esté en conjunción con eso que yo espero. La expresión erótica que valida esa identidad de género, el redescubrimiento del placer en esas zonas corporales anteriormente evitadas, ¿sí? Ocultas, y que realmente puedo resignificar y darle importancia con mi pareja, con respeto y validando mis experiencias corporales como persona con experiencia de vida trans. Las personas queer, adultas mayores, son, digamos, aquellas personas. Pero, ¿qué es una persona queer? Una persona queer, digamos que puede tener algunas características básicas, como por ejemplo que puede tener una identidad amplia, fluida, que rechaza esas categorías rígidas y socialmente aceptadas de género y de sexualidad. O sea, a veces va en contra de esa, digamos, normalización. Originalmente el término queer era como una grosería, ¿sí? Que decía, por ejemplo, marica, ¿sí? Entonces la gente utilizaba esto como para denigrar a la otra persona. Pues entonces las personas queer dijeron, bueno, dígame queer, y se quedaron con eso y reivindicaron el nombre, y en vez de ser un insulto se volvió, digamos, como una reivindicación ante la sociedad que ahora se respeta, y funciona como un término inclusivo, ¿cierto?, que permite que muchas personas que no se identifican como heterosexuales o cisgénero, recuerden que esa persona que no tiene, digamos, conflicto entre la identidad de género asignada al momento de nacer y lo que ya desarrolla en la vida juvenil y adulta. Y estas personas queer, digamos que no necesariamente estamos planteando unas características físicas o comportamientos específicos, ya es que tienen una identidad más personal, que no podemos encajar en esas categorías binarias de hombre y mujer, sino que puede ser mucho más amplia, ¿sí? Entonces aquí hay que entender que no existe un aspecto queer ni unas características físicas o comportamentales universales para esta denominación. Cada persona queer vive y expresa su identidad de manera única, personal, es como un autoconocimiento y que se expresa realmente interesante, y aquí la autodefinición y el autoconocimiento son importantes y decisivos en esa identidad de las personas queer, ¿sí? Es una identidad, digámoslo, legítima, que merece todo el respeto como cualquier otra. Es importante señalar acá que las personas queer
pueden identificarse diversas orientaciones sexuales, o sea, pueden ser bisexuales, pansexuales, asexuales, y pueden tener diferentes expresiones de género no binario, género fluido, trans, o simplemente utilizar la palabra queer como su identidad principal. Ya en el plano sexual hablamos, por ejemplo, de una fluidez en esa expresión erótica sin adherir a categorías rígidas. Son personas muy creativas e innovadoras en sus prácticas sexuales no normativas, o sea, no usuales. Integran las experiencias de vida en su expresión sexual. Tienen una valoración de conexiones auténticas por encima de roles tradicionales y una celebración de la ruptura con expectativas convencionales del erotismo. Es decir, son personas que pretenden, digamos, vivir de otra manera a lo que cotidianamente conocemos. Entonces es una cuestión supremamente interesante, porque a veces uno siente que son personas que van contracorriente, ¿sí? Digamos, tratando de dibujar y vivir otra vida diferente a la que conocemos. Y eso es maravilloso, porque el ser humano es tan flexible que puede encontrar todas esas diferencias y esas posibilidades. Bueno, y estamos llegando ya al final de nuestro módulo 3-4, digamos, lo que podemos llamarlo así. El 3 básicamente, donde vamos a hablar de los juguetes sexuales recomendados para hombres y mujeres adultos mayores. ¿Sí? La historia de los juguetes sexuales es bastante larga, es interesantísima, con unas cuestiones a veces risibles, pero que en su momento histórico marcaron toda una tendencia. No sé si ustedes seguramente recuerdan las muñequitas inflables, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que se utilizaban anteriormente y que ya ha ido evolucionando, y ahora tenemos otro tipo de elementos que se pueden manejar hasta por el computador con inteligencia artificial. Por ejemplo, los juguetes sexuales para mujeres pueden ser vibradores ergonómicos, lubricación de alta calidad allí, digamos, importante para facilitar la entrada y salida de estos juguetes, dilatadores vaginales, vibradores externos, almohadillas vibradoras. Debo hacer un paréntesis acá. La primera parte de este módulo, cuando yo hablaba de histerectomía, tal vez tuvo una imprecisión, porque decía que era el retiro del útero y de las trompas de falopio. No, es el retiro del útero y las trompas de falopio, y puede quedar alguno de los dos ovarios, o también ser retirados. La mayoría de veces se deja uno de esos ovarios sano para que siga segregando hormonas sexuales y ayude mucho a la parte endocrina y de cuidado de la salud de esta mujer. Cerramos el paréntesis. Bien, entonces aquí vamos a hablar también de almohadillas vibradoras, y vamos despacito. Entonces, esos vibradores ergonómicos pueden ser con ganchos, con mangos anchos, con controles fáciles de manipular, digamos, táctilmente, para personas con artritis o con movilidad limitada. O sea, en el mercado hay una gran gama de posibilidades, como ustedes pueden observar en algunas de las imágenes que tenemos acá. Los lubricantes de alta calidad no son juguetes, pero son, digamos, elementos que se utilizan con estos juguetes para facilitar, digamos, la manipulación de los mismos y que no hagan daño a los genitales, ¿sí? Y estos, la mayoría de lubricantes son a base de agua o silicona, son diseñados específicamente para la resequedad vaginal, y les sugerimos no utilizar otro tipo de materiales porque pueden dañar el bioma, o sea, toda la estructura allí que tiene biológicamente la vagina. Entonces, no utilizar, por ejemplo, cremas vaginales, cremas para manos, aceites, vaselina, nada de esto, porque eso daña los genitales femeninos. Tenemos los dilatadores vaginales, que ayudan a mantener la elasticidad vaginal y prevenir el estrechamiento. Entonces, fíjense que aquí hay varias categorías, desde el más pequeñito y cómo se van agrandando y logrando unos niveles interesantísimos para ampliar la cavidad vaginal, que se puede reducir en algunos momentos, ¿sí? Esto también es importante para las personas con experiencia de vida trans,
que pueden utilizarse allí este tipo de extensores de dilatadores vaginales y que ayudan muchísimo para que la persona pueda tener una vida sexual activa y placentera. Los vibradores externos, que están enfocados a la estimulación del clítoris, básicamente sin necesidad de penetración, ¿sí? Recordemos que el clítoris es el principal órgano erótico de las mujeres, que de muy poca, digamos, tiempo de descubrimiento, aunque la mujer siempre lo supiera, ¿sí? La ciencia era la que estaba atrasada porque la ciencia la hacían los hombres y, digamos, como que posibilitamos más bien otros temas y esto lo dejamos de lado y ahora se sabe toda la importancia que tiene el clítoris para el erotismo femenino. Y las almohadillas vibradoras. Aquí hablamos de las que se utilizan para la estimulación sin necesidad de sujeción manual, ¿sí? Sino que están allí y pueden vibrar, por ejemplo, a través del celular y todo esto. Ya las venden como unos dispositivos interesantísimos y que hay que educar el cerebro, ¿sí? La sensibilidad para lograr sacarle el máximo provecho, ¿sí? Esto es interesantísimo. Es como, por ejemplo, cuando yo lavaba la loza sin guantes a cuando la lavo ahora con guantes, ¿sí? Es diferentísimo. Entonces uno tiene que, cuando comienza a utilizar los guantes se le resbala, no puede, pero con la práctica ya tú puedes llegar muy lejos, de tal manera que esto es igual con los juguetes para las mujeres y que permiten una alta posibilidad, digamos, de sensibilidad, de erotismo, de placer alternativo. No tiene por qué desplazar a la pareja. Puede ser con la pareja o en solitario, como usted lo quiera y como lo desee. Y esto de todas maneras llegó para quedarse y cada vez está muchísimo más elaborado y con unas técnicas y unas modalidades de avanzada interesantísimos. Bueno, y estamos llegando al final de nuestra sesión con los juguetes sexuales recomendados para hombres adultos mayores. Allí encontramos una gran variedad también como en las mujeres, anillos penianos, bombas de vacío, mangas masturbadoras ergonómicas, próstata estimuladores y vibradores para parejas. Entonces me parece interesante poder tener todo esto porque miren esos anillos penianos que ayudan a mantener la erección por más tiempo, ¿cierto? Y además solo en un juguete interesantísimo con la pareja. Obviamente todo esto tiene que ser consensuado y si vamos a introducir nuestro pene con este tipo de materiales, pues tiene que utilizar lubricante, hacerlo con paciencia, salivita, despacito, sin dañar a la otra persona, no hay necesidad de ello. Las bombas de vacío son un tratamiento no farmacológico, como habíamos mencionado anteriormente, para la disfunción eréctil y que es básicamente un dispositivo que ayuda a lograr la erección y a mantenerla a través de un proceso básicamente vacío que va saliendo el aire que está allí dentro y haciendo que se llenen esos cuerpos cavernosos del pene y cuando están llenos se suelta un anillo de tal manera que impide la salida de la sangre y tenemos una erección importante y que nos permite llegar a tener una erección suficiente y un desempeño interesante y el orgasmo también. Tenemos este tipo de mangas masturbadoras que son esos mangos más grandes y fáciles de manipular y que ven ustedes que tienen diferentes modalidades que pueden simular una vagina u otra parte del cuerpo, por ejemplo la parte anal, y que ayudan muchísimo al hombre a lograr su placer sexual. Y esto, por ejemplo, puede usarse cuando no tenemos pareja, ¿sí? O teniendo pareja también para disfrutar y poder enriquecer el erotismo y jugar con eso y volver una fiesta. O sea, es que esto no tiene por qué desplazar a la pareja, sino por contrario, integrarla, ¿sí? Y tenemos acá los vibradores para parejas. Hay una gran variedad en el mercado que pueden ser utilizados durante el juego previo al coito, ¿cierto? Y que permite, digamos, disfrutar y gozar y que la mujer, por ejemplo, o el hombre puedan llegar al orgasmo una o varias veces utilizando este tipo de dispositivos. Entonces, fíjense que he puesto algunos juguetes únicamente, pero realmente en el mercado ustedes pueden encontrar muchísimos, pueden buscarlos en las páginas web
especializadas, o hay tiendas, se llama sex shop, donde les pueden dar inducción también. Allá hay personas, digamos, que como cualquier negocio que venda algo, pues sencillamente si el cliente pide que le hagan una demostración, le muestran, le dan todas las ideas, y esto es más fácil de lo que se puede uno imaginar, ¿sí? Y romper un poquitico como la rutina, atreverse, y volver esto una cuestión de descubrimiento con la pareja es maravilloso y reivindica el erotismo en el siglo XXI, utilizando muchas veces nuestro celular, ¿sí? Y podemos estar de viaje y a distancia podemos activar esto y tener una relación, digamos, erótica satisfactoria, deliciosa, y mantener ese vínculo amoroso con nuestra pareja. No le tengamos miedo a esto. Bueno, hemos hecho un largo viaje por el erotismo en las personas adultas mayores. Espero no haberles cansado y haberles dado otra mirada un poquitico más a fondo de lo que significa el erotismo para nosotros y nosotras en la adultez mayor y toda la gama de posibilidades que tenemos, ¿sí? O sea, aquí vale soñar y realizarlo, y no tenerle miedo, digamos, dejar un poquito el pudor a un lado y vincularnos un poco más allá en todo lo que estamos desarrollando.